Esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Titulares de hoy. 8 terroristas palestinos heridos al derrumbarse un nuevo túnel de ataque a Israel en construcción desde Gaza. Alemania investiga a guardias y secretarias del campo de concentración de Danzig. El gobierno canadiense se desmarca del Foro Social Mundial que reúne en Montreal a los movimientos antiglobalización. Rusia y Turquía restablecen lazos diplomáticos de confianza y desarrollo económico. Como siempre, en los comentarios, Jorge, buenas, ¿qué tal? Muy bien, gracias, Alejandro. Y también, acabada la sección de actualidad informativa, pasaremos a la agenda cultural. Pero ahora vayamos a la primera noticia. Este miércoles a la mañana resultaron heridos 8 terroristas de Hamás que estaban construyendo un túnel para atacar civiles en Israel. El suceso tuvo lugar en la localidad de Sujaya, al norte de la Franja de Gaza, y los heridos fueron trasladados al hospital Sifa de la ciudad. El portavoz del Ministerio de Salud de Gaza informó que 8 individuos resultaron heridos en un accidente, sin precisar más detalles ni la afiliación de los operarios. Según fuentes extraoficiales, antes del derrumbe que sepultó a los terroristas se oyó una explosión. Durante el operativo militar de hace 2 años, el ejército israelí destruyó 34 túneles de este tipo. Israel acusa a Hamás de desviar la ayuda internacional de materiales para la reconstrucción de las viviendas afectadas en la última contienda para la construcción de nuevos túneles de ataque, a pesar de lo firmado en el acuerdo de alto el fuego. Y bueno, ya hemos perdido la cuenta, Alejandro, de cuántos heridos y muertos por derrumbes de túneles que supuestamente no existen, túneles que no importan a los valedores del acuerdo de fuego, de cese de fuego. Esto es como si estuvieran recibiendo armas nucleares y de vez en cuando les explota alguna, pero bueno, nadie protesta por esto, nadie se hace responsable. El Ministerio de Salud de Gaza dice que ha muerto en un accidente de trabajo, seguramente será considerado así. A primera hora la cifra era de 10 heridos. Luego la noticia final era de 8 heridos. Vamos a ver, son heridos por derrumbe de un túnel, con lo cual supongo yo de que habrá muchos que no saldrán con vida de esto. Y lo más llamativo de esta historia, porque esta historia, se repite sin cesar cada tantas semanas, es que no importa, por ejemplo, para los medios hispanos, esta noticia la tuve que leer yo en inglés, no solamente en medios israelíes, sino en medios internacionales, pero aquí como que, bueno, pues esto es un accidente de trabajo, se mueren gazatíes, pobres gazatíes que se mueren. También será culpa de Israel que ellos construyan túneles de ataque de terror. Existe una teoría que Israel está desarrollando algún tipo de arma, herramienta, instrumento de defensa para los ataques por túnel, que de alguna manera, por eso aquí la noticia nombra que justo antes del derrumbe se oyó una detonación. No creo que la tecnología ni israelí ni de ningún sitio del mundo esté tan avanzada para detectar y hacer mandar una bomba que taladre la superficie. Pero mientras ellos se lo crean, pues mejor, porque eso de alguna manera les tiene que servir de freno a un impulso que no tiene ningún sentido, con el cual están castigando básicamente y esencialmente a su pueblo, porque todos los materiales esos de construcción, fíjate, cada túnel se calcula que puede llegar a costar 3 millones de euros, ¿vale? Su construcción. La cantidad de viviendas que están dañadas, que se podrían reconstruir con esos materiales, no solamente el dinero, sino los propios materiales, que entran con cuentagotas y con controles exhaustivos, justamente por eso, porque Israel sabe que se están utilizando para este tipo de infraestructuras. Lo que Israel ha anunciado de momento como defensa ante esto es la construcción de un muro subterráneo, que es una solución que hasta ahora nadie había puesto en práctica en ningún lugar del mundo. Se está hablando de una especie de canal de 30, 40 metros de profundidad, con un bloque de cemento, en vez de crecer para arriba, que crezca para abajo. Pero de todos modos, esto a mí me pone muy de los nervios el saber que todos los días
hay alguien que está dedicando todos sus esfuerzos a cavar túneles para aflorar en una guardería, en un parvulario, en una casa. No es para atacar instalaciones militares. Bien, pues seguimos con las noticias. La Oficina Central de la Administración Estatal de Justicia para la Investigación de los Crímenes Nacionalsocialistas de Alemania ha abierto una investigación preliminar contra 8 personas por su presunta vinculación con el asesinato de miles de personas en el campo de concentración nazi de Stadthof, ubicado en la antigua ciudad libre de Danzig, ahora la ciudad polaca Gdansk. Se trata de 4 hombres y 4 mujeres que trabajaron en dicho campo de concentración, ellos como guardias de seguridad y ellas como secretarias o teleoperadoras. Todos los acusados tienen entre 93 y 98 años. Las autoridades alemanas también están investigando a otros sospechosos que trabajaron en otros campos de concentración, como el de Bergen-Belsen o el de Neugamen. Durante los últimos años, Alemania parece haber experimentado un nuevo impulso en sus esfuerzos por condenar a funcionarios de bajo nivel que tuvieron algún tipo de vinculación con la maquinaria del Holocausto. Así, en julio de 2015, un tribunal del norte de Alemania condenó a Oskar Gröning, el contable de Auschwitz, a 4 años de prisión. Sí, Alejandro, el tema es el siguiente. Ya han pasado 70 años del fin de la guerra. Evidentemente ya es casi imposible, si existe algún alto oficial nazi de más de 90 años que haya conseguido escapar a las vigilancias y a los seguimientos de los distintos grupos de cazanazis que han existido. Durante décadas, la existencia de estos oficiales en el exilio se ha denunciado, pero la mayoría de los países no han hecho absolutamente nada, especialmente en Latinoamérica, donde su número ha sido evidente y a veces actuaban bajo su nombre real, desde casos tan sonados como el secuestro de Adolf Eichmann en el año 61 en Argentina, pero también en Chile, en Brasil, donde se dice que incluso estuvo el doctor Mengele viviendo durante muchos años plácidamente, en Chile donde establecieron una colonia de pedofilia y explotación a los indígenas, etcétera. Bueno, todos estos casos parecieron agotarse ya después de los juicios de Nuremberg, inmediatamente posteriores a la guerra, y también en algunos años siguientes, como en el caso de Eichmann en los años 60. Y parecía como que, bueno, ya está, la justicia no puede hacer nada más. Hasta que a principios de los años 90, en los años 80, finales de los 80-90, gracias a denuncias y persecuciones de investigaciones de detectives y personal cuya intención era seguir buscando la justicia, pues se llevó a juicio a un tal de Maniuk, que era ya un personaje no de la primera línea, sino de la segunda línea, aunque él también participó en crímenes. Y hace muy pocos años empezó en Alemania esta nueva revisión para que incluso el personal de baja estima, digamos, o que no tenía un papel primordial en el campo de concentración, pero que sin ellos el funcionamiento no hubiera sido el mismo. Estamos hablando del contable, los guardias de seguridad, las secretarias que atendían los teléfonos, todos los cómplices activos, porque cómplices pasivos también era toda la sociedad alemana que sabía o escuchaba que algo pasaba con los judíos, pero no estaban allí. Esto sí, y quedan muy pocos casos de gente que esté viva, de 93 a 98 años son los que se han detectado en este caso. Hay nuevos a la vista, pero en general son personas que no llegan nunca a cumplir incluso la prisión, porque durante el propio proceso de investigación, inculpamiento y declaraciones ya fallecen o están declarados que no recuerdan, etcétera, etcétera. Pero por lo menos es un intento de hacer justicia, una justicia que tardó 70 años en llegar. Vamos ahora con el 12º Foro Social Mundial que empezó este miércoles en la ciudad de Montreal, marcado por la decisión del gobierno canadiense de negar el visado de entrada a la mayoría de los delegados a esta reunión de activistas e intelectuales que nació en 2001 en la localidad brasileña de Porto Alegre para aglutinar el movimiento antiglobalización.
El gobierno canadiense se ha distanciado del foro después de que 2 diputados del gobernante Partido Liberal criticasen a los organizadores por la inclusión en su página web de un dibujo antisemita y de apoyar al movimiento BDS que promueve el boicot y la retirada de inversiones a Israel. También las instituciones judías del país denunciaron esta celebración que reúne, según el Centro para Israel y Asuntos Judíos, a algunos de los elementos más radicales y extremos de la izquierda global. Una de las primeras conferencias será la de la responsable de Relaciones Internacionales del sindicato ELA, vinculado a ETA. Sí, este sindicato es conocido en España, pues formaba parte de la estructura de ETA, de los partidos políticos asociados. Este era el sindicato. O sea, lo que queremos señalar como ejemplo es quiénes son los que acuden a este Foro Social Mundial, porque el nombre es muy bonito, parece como si fuera una cumbre por los derechos humanos y la paz o no sé qué, pero seguimos hablando, te das cuenta, Alejandro, de lo mismo que hablábamos estos días de las ONGs, y que de pronto este tipo de agrupaciones que son no gubernamentales, en realidad lo que son organizaciones no controladas, que nadie sabe qué son en realidad. Porque bueno, existían organizaciones no gubernamentales, incluso en España, como Cruz Roja desde hace muchos años, o Cáritas, o iniciativas como Médicos Sin Fronteras, que más o menos uno sabe a qué se dedican. Pero luego hay otras muchas que se dedican a otras cosas o que parte de sus esfuerzos no van exactamente en esa línea. Por ejemplo, movimientos que apoyan, o sea, organizaciones internacionales que apoyan al movimiento BDS, que es un movimiento que dice que lo que quiere es que Israel se retire de los territorios palestinos que ellos llaman ocupados, pero que en su segundo punto dice el retorno de todos los palestinos a las tierras que tenían en Israel, con lo que en realidad están pidiendo la destrucción de Israel. Bueno, entre otras organizaciones, por ejemplo, que en España apoyan al BDS, no solamente están el sindicato ELA, que uno lo identifica rápidamente, sino también, por ejemplo, Ecologistas en Acción, que boicotean justamente al país donde está la primera organización ecologista mundial, que fue hace 110 años fundado el Keren Kayemet Israel, que propuso la reforestación de una zona que era desértica, y hoy en día Israel es el único país del mundo que tiene más árboles que hace 100 años, en vez de tener menos árboles, más superficie arbolada. Bueno, el tema del Foro Social Mundial, no sé si es una herencia del gobierno anterior o un despiste de que dieron el beneplácito para que se celebrase. El tema es que desde que se vio por dónde iban los tiros con este movimiento que se declara solamente antiglobalización, pues el gobierno canadiense empezó a revisar las listas de los invitados al foro. Y había mucha gente buscada por Interpol, denunciada por terrorismo internacional, etcétera, etcétera. Y por supuesto les negó la entrada, gente con causas pendientes. Y ya no es que sea un gobierno de derecha o un gobierno de izquierda, alguien que tiene la intención de ser un buen anfitrión, pero que no quiere que le traigan problemas estos visitantes. Así que el Foro Social Mundial seguramente aprovechará la ocasión para denunciar las políticas de derechas del gobierno de Canadá, que les han impedido expresarse libremente, y seguirán año a año recabando apoyos para seguir en su lucha, que una parte puede estar bien justificada en la lucha antiglobalización, etcétera, el derecho de los pueblos indígenas, de las distintas culturas. Todo eso está muy bien, pero detrás de todo eso hay otros intereses que son mucho menos transparentes y que tienen más que ver con el terrorismo, con las ideas totalitarias y con las soluciones drásticas a problemas humanos. Bien, pues tras tus comentarios, Jorge, continuamos y cerramos las noticias con esta del presidente ruso Putin, que ha calificado de constructivas las negociaciones con el líder turco Erdogan, que se ha celebrado esta semana en San Petersburgo, tras 8 meses de crisis diplomática y escalada verbal por el derribo de un caza ruso en Turquía en noviembre.
Las restricciones y sanciones impuestas por Turquía a Rusia serán levantadas gradualmente, como el suministro por gaseoducto turco de gas ruso a Europa. También se retoma el proyecto de la central nuclear de Akuyu, la primera que tendrá Turquía y que cuenta con tecnología rusa. Y es que Alejandro Putin y Erdogan están hechos uno para el otro. Tienen un lenguaje, unas iniciativas muy similares. Ambos subieron al poder hace, creo que Erdogan 13 años y Putin 15 años. Desde entonces no lo sueltan y van con una supuesta aire de democracia en sus acciones internas, que no son tanto, porque ya sabemos que Putin ha bailado la constitución rusa alternándose en el poder con Medvedev, una vez uno de jefe de gobierno, otro de jefe de Estado y viceversa. Y Erdogan, ya hemos hablado ayer de mi opinión, por lo menos, de lo que ha sido este fallido golpe de Estado o autogolpe, pero incluso sin contar lo que ha pasado en este último mes, la forma de tratar a la oposición, a los disidentes, etcétera, pues no son nada democráticas. Por lo tanto, tienen un discurso muy similar. Yo diría que están a punto de formar un eje con Donald Trump para el eje de los fanfarrones, charlatanes, populistas y al borde de sacrificar la democracia por intereses personales. Pero aparte a Putin el tema de Turquía es un tema que le interesa mucho. Y a él sí que le ha venido bien que le derriben un caza turco, un caza ruso, porque luego de consolar a la familia, primero que puso toda una batería de restricciones a los turcos, pero consiguió su objetivo, es que los turcos volvieran a pedir ser amiguitos, y esto significa un paso más en la salida que está a punto de producirse, creo yo, dentro de meses o años, de Turquía de la esfera de la OTAN. No olvidemos que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, de pronto se descubre una nueva tensión internacional que se llamó la Guerra Fría, o sea, guerras derivadas, las guerras proxy, a través de Vietnam, conflictos en Corea, etcétera, para no enfrentarse los dos grandes bloques en una guerra nuclear que hubiera acabado con el mundo entero. Y Turquía, de pronto, que era un país al que nadie miraba, pues era el país más próximo a Rusia, y en el que los misiles de los años 40 podían llegar a golpear en Moscú. Por lo tanto, se lo incluyó en este Tratado del Atlántico Norte, cuando Turquía está muy lejos del Atlántico y muy lejos del norte. Y hoy en día, pues a Putin le interesa mucho traérselo a su esfera, en la que no solamente contaría con el presidente Erdogan, sino también con lo que son los gobiernos de Asia Central, especialmente el gobierno iraní, y para reforzar su presencia, como la tiene en Siria, con el régimen sirio de Bashar al-Assad y por derivación con el gobierno títere en Líbano, pues la presencia rusa hoy en día es quizás todavía más potente que cuando eran la Unión Soviética y estaban enfrentados al capitalismo. Bien, pues ahora vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con las noticias culturales. Y llegamos a la sección de las noticias culturales. Alejandro, ¿de qué nos vas a hablar? Sí, Jorge, vamos con las noticias culturales. La concejal de Turismo de Toledo, Rosana Rodríguez, ha presentado el programa de la Semana Sefardí, que se desarrollará entre el 4 y el 11 de septiembre con una amplia oferta de actividades que tendrán como escenario el barrio de la Judería y que este año hará especial hincapié en las lenguas judías. Su inicio, el 4 de septiembre, coincidirá con la Jornada Europea de la Cultura Judía, que tiene como objetivo poner en valor el legado judío en Europa y que este año está dedicada a las lenguas judías, que en el caso toledano se traducirá en todos los lenguajes judíos, el escrito, el hablado y también la iconografía y las imágenes presentes en el conjunto monumental sefardí de la ciudad.
Como novedad, en esta edición se incluirá un autobús y un tren turístico con rutas específicas y paradas teatralizadas donde varios personajes de la judería explicarán historias de los judíos de Toledo. Ruta que contará como postre final con una galleta con forma de estrella de Sefarad. Dentro de la vasta oferta de entretenimiento programada para esa semana se incluyen talleres infantiles, cuentacuentos, papiroflexia, catas y talleres gastronómicos. También se incluyen 2 interesantes conferencias. La primera, el martes 6 de septiembre, sobre palabras divinas y no tan divinas, el diálogo entre el lenguaje literario en hebreo, romance y árabe en Toledo medieval. La otra conferencia se realizará el jueves 8 y lleva por título Más allá de las palabras, identidad y tradición de las mujeres sefardíes y judeo-conversas. Pues miren, ya vayan ustedes apuntando porque en torno a esta fecha del 4 de septiembre, que es la Jornada Europea, de la cultura judía, pues se realizarán actividades no solamente en Toledo, que es la que anuncia esta noticia, sino en todas las ciudades de la red de judería, incluso en otras ciudades que no pertenecen a la red, pero que para esta fecha se suelen apuntar, como es el caso de Madrid, que suele tener algún tipo de actividades, no lo sabemos si este año, pero bueno, es una buena manera de, antes de que empiece el curso lectivo, pues el final de las vacaciones, nutrirse de cultura que tiene que ver con el pasado judío y en este caso las lenguas judías, aunque a mí me hubiera gustado, dada el título de lenguas judías, que también se ajustasen un poquito y diesen una variedad. O sea, si estamos hablando de las lenguas judías es porque existen, por ejemplo, el judío español, porque existe, por ejemplo, el yiddish, etcétera, etcétera. Me gustaría que también, incluso en Toledo, pues se oyese hablar en yiddish o se oyese cantar en yiddish, porque es, digamos, una de las lenguas judías más abundantes. Lo mismo con el hebreo. Así que lo han tomado un poco al con toro. Pinzas ahí Con pinzas y se lo han llevado a su territorio, la lengua hablada, la lengua escrita, la lengua iconográfica, pero también el espíritu de la convocatoria es de las lenguas judías, de las lenguas habladas, diferentes lenguas habladas por los judíos, que no solamente era el judío español. Bueno, siendo así, hay muchas actividades también y vamos ahora con las 17ª Jornadas Europeas de la Cultura Judía que se van a celebrar en Jaén del 1 al 11 de septiembre y ya se ha hecho público el programa de actividades. El 8 de septiembre, en la Plaza del Rastro, a las 8 horas, se procederá a la inauguración del monumento a las 8 horas de la tarde. Se inaugurará el monumento dedicado a Hasdai ibn Shaprut, medalla de oro e hijo predilecto de Jaén. La conferencia inaugural sobre las lenguas judías tendrá lugar el 1 de septiembre a cargo de José Ramón Ayaso de la Universidad de Granada y a continuación se presentará el disco Klez Morim del grupo con el mismo nombre, que actuará en concierto el día 3 de septiembre en la Plaza del Rastro también a las 22 horas. La Asociación Cultural Juventa colabora con la visita guiada por la judería titulada Onde los Sefaradim Moravans, el 4 de septiembre a las 11 horas. Del 1 al 11 de septiembre, la Taberna Pilar del Arrabalejo organiza las jornadas gastronómicas sefardíes. Y bueno, un poco en la misma línea del comentario anterior, tenemos que felicitar a Jaén por esta medalla que le han dado a Ibn Shaprut, por la inauguración del monumento. Todo esto está muy bien. También hay algo bueno, que es que el grupo Klez Morim sí canta melodías de otras tradiciones. Bueno, las toca, no sé si las canta, pero vamos a tener nosotros una entrevista con la gente de este grupo que está presentando este disco en Jaén a principios de septiembre. Y la jornada gastronómica, que yo creo que es una de las cosas más atractivas que hay, sea cual sea la cultura en la que se hable, ¿no? Pero otra vez mi observación para todas las ciudades y gente que hacen homenajes en la Jornada Europea de la Cultura Judía, si quieren solamente pueden hacer un homenaje, me parece muy bien. Pero si quieren ceñirse a la temática propuesta de lenguas judías, pues hubiera sido, o todavía estamos a tiempo, incluir algo de hebreo, incluir algo de yiddish, por lo menos que la gente escuche
cómo suenan las otras lenguas judías, porque el judío español seguramente le sonará muy similar, pero igual se llevan la impresión de que todos los judíos hablan español y siguen hablando español y que la cosa no es tan así. Bueno, pues a ver si hay tiempo aún, ya está cerrado el programa, pero buena la aportación de Jorge, a ver si podemos escuchar estas lenguas también. Y bueno, para finalizar, terminamos con Juegos Olímpicos, la judoka israelí Yarden Gerbi. Yarden. No, Yarden. Bueno, y para la última noticia, pues por lo menos nos va a levantar el ánimo, porque ayer hablábamos de que Israel estaba olímpico, ¿no? Estaba sin medallas y parece que algo se mueve, ¿no? Parece que aquí en los Juegos de Río, la judoka israelí Yarden Gerbi superó una derrota previa y ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río, siendo el primer representante israelí en obtener una medalla en estos Juegos. Gerbi derrotó a la japonesa Miku Tashiru en la revancha, asegurándose el tercer lugar en la categoría de menos de 63 kilos. De 27 años y campeona mundial 2013 en su clase, Gerbi es la séptima atleta israelí que sube al podio olímpico. También es la segunda mujer en lograrlo. La primera fue otra judoka también, Yael Arad, que ganó la medalla de plata en los Juegos de Barcelona del año 1992. Bueno, pues eso, que Israel todavía le cuesta mucho, pero sigue siendo una potencia, por lo menos en judo. Y en judo femenino todavía más. Así que muchas gracias, Alejandro, por habernos traído estas noticias culturales. Gracias ustedes, a ti, Jorge. Hasta mañana. Esperemos tener cosas buenas que contar, no solamente en el ámbito cultural, también en el de la actualidad. Muy bien, hasta mañana.